azul y más grueso, para identificarlo. No corresponde, pero bueno. Tengo un segmento AD. AB, perdón. Un segmento AB. Tengo dos semirrectas, una con origen en A, se llama AD, otra con origen en B, que se llama AE, que son paralelas entre sí. Son paralelas entre sí. Fíjense que son paralelas. ¿Sí? Y están en el mismo semiplano. ¿Mm? Respecto del segmento o de la recta AB. Tengo dos semirrectas con la origen en el extremo de un segmento. En el extremo de un segmento, paralelas entre sí en el mismo semiplano. Voy a sacar los nombres de las semirrectas porque no me gustan. Etiquetas visibles. ¿Mm? ¿Está bien hasta ahí el enunciado? Y si lo dice usted, profe, no quiero que lo digan ustedes. Bueno, nadie dice nada, lo cual me da libertad para seguir. Bueno, me dice que sobre la semirrecta AD marque un punto M, de manera tal que AC sea congruente con AM. ¿Con qué hago? ¿Cómo hago eso? ¿El compás? Con el compás. Muy bien. Agarro el compás, lo clavo en A, marco la distancia hasta C, y acá marco el punto, este punto. Usted no va a dibujar toda la secuencia, va a marcar acá, y acá va a marcar el punto, renombrar el punto M. A mí la máquina me pone alfabéticamente los nombres, yo en el pizarrón voy a puesto letra M, ¿sí? La circunferencia no la veo, no me interesa, ¿sí? O sea que AC y AM son congruentes. Y lo mismo con BC, un punto sobre la semirrecta B, punto N, de manera tal que BC y BN sean congruentes. Voy a agarrar el compás, lo clavo en B, marco C, levanto el compás, cruzo la semirrecta B en un punto, acá, que lo voy a llamar N, renombrar N. Ok. Usted no va a dibujar toda la circunferencia, básicamente el arco ABC lo va a cortar acá a BN. Muy bien. Voy a mostrar, voy a dibujar segmentos, ¿sí? M, que C, N es recto. Te voy a mostrar que este ángulo C, este de acá es recto. No importa dónde esté esta recta, las paralelas, no importa dónde esté el punto C, ese ángulo siempre va a ser recto. ¿Alguna idea? Yo, profe, y tomando como que los ángulos que dan internos entre las paralelas y el segmento son suplementarios. Sí. Todo eso perfecto. Exactamente, vamos a ver algo de eso. Yo voy acá en estos triángulos. Y un compañero me dijo, en otro curso, que el triángulo AMC le parecía equilátero. Le parecía. ¿Qué ven? En realidad no es equilátero. Es isósceles, me Ahí porque. dice, dos triángulos Sí, isósceles. sí.
Está bien lo que decís vos, Nico. Es isósceles, ¿está bien? Los dos triángulos que se ven acá, el AMC y el BNC, los dos son isósceles. ¿Por qué? Porque por construcción, el segmento AM y el AC son congruentes. El segmento BC y el BN son congruentes. O sea que todos los triángulos que están acá a la izquierda y que están acá a la derecha son congruentes los dos, son isósceles los dos. ¿Sí? Porque tienen dos lados congruentes cada uno. Muy bien. Él me ha dicho que parecía como si fuese un triángulo que está acá a la izquierda, el AMC parecía equilátero. No es equilátero porque yo lo dibujé ahí, pues yo lo dibujo, fíjese, lo pongo ahí. Obviamente que no es equilátero. Ahí se nota más que es isósceles, ¿está bien? Puesto ahí parece equilátero, pero en realidad no es equilátero. ¿Sí? Ahí es recto, ¿sí? Y no existe un rectángulo equilátero. ¿Mm? Lo pongo ahí en cualquier posición. Parece equilátero, pero no es equilátero. Son los dos triángulos, son isósceles. Muy bien. ¿Mm? Muy bien. ¿Usted qué propiedades de un triángulo? ¿Sabe? Que los dos triángulos, los dos ángulos interiores opuestos al ángulo que tengo, sumado con eso me da 180, o los tres ángulos interiores sumados me dan 180. Los tres interiores da 180. Muy bien. Hay una propiedad que los ángulos interiores de todo triángulo da 180 grados. Esa de los ángulos interiores. Y del ángulo exterior, ¿cuál es la propiedad del ángulo exterior? Todo ángulo adyacente a un interior es exterior. ¿Qué se sabe de un ángulo exterior de un triángulo? Es la suma de los otros dos ángulos no Justamente. adyacentes. Es la suma de los otros dos ángulos no adyacentes. Entonces yo voy a hacer lo siguiente acá, para que entiendan todos. A ver, voy a llamar, para que sea más fácil nombrarlos, ¿sí? A este ángulo, al ACM, lo voy a llamar C1. Voy a poner acá un texto, para que sea más fácil nombrar, ¿sí? Texto. A este lo voy a llamar C1. C, para GeoGebra, C, C-1. Este va a ser el ángulo C1. En realidad es el MCA, ¿sí? O el ACM. A este le voy a llamar C2, para que sea más fácil de nombrarlo, nada más que para eso. C2. Yo directamente lo llamé M y N, porque como es isósceles Sí. son iguales. Muy bien, eso es lo mismo. Ya lo he explicado para todos, ¿sí? El que lo hizo, buenísimo, porque ahora repasa todo lo que ya vio. Y a este le voy a llamar C3. Texto. Acá, a este le voy a llamar C3. ¿Sí? En realidad, yo tengo que mostrar que el ángulo C2 es recto. ¿Sí? Muy bien. El ángulo C2 más C3. C2 más C3. Todo este ángulo. Lo voy a dibujar, después lo voy a borrar. Todo este ángulo. C2 más C3. ¿A quién es igual? ¿A la suma de quiénes? De M más A. De M más A. Muy bien. O sea, de los dos interiores no adyacentes con el C1. Perfecto. Muy bien. Y el otro ángulo que voy a hablar ahora es este. El AC. El ángulo NCA, que es el C1 más el C2. ¿Quién es el C1 más el C2? ¿A quién es igual? N más B. ¿Cómo? N más B. A N más B. ¿Está bien? A los dos interiores no adyacentes con S. ¿Sí? No quiere decir. Entonces voy a escribir lo siguiente. Bueno, el dibujo ya lo tengo hecho. Lo hice en el otro curso. Lo voy a traer de acá. Es este. El dibujo es este. ¿Está bien? El dibujo que hicimos recién nosotros, ¿sí? Que lo hizo con otras letras, con otro nombre. ¿Está bien? Ahí está. ¿Sí? Tengo el segmento AB. Tengo las semirectas AD y B. Tengo un punto sobre la semirrecta AD, que es el punto M, de manera tal que AC y AN son congruentes, por lo tanto el triángulo AMC es isósceles.
tengo un punto N sobre la semirrecta BE, de manera tal que BN y BC son congruentes, por lo tanto el triángulo BCN es isósceles. Muy bien, y yo ahí nombré estos ángulos como C1, C2, C3 para nombrarlo más fácil, en vez de tener que nombrarlo ACBM, MCN, NCB, ¿sí? Para que sea más corta la lectura, nada más que para eso, ¿está bien? Muy bien. Entonces acá puse lo siguiente, a ver cómo que puse. A ver, voy a poner acá, voy a traer para acá arriba. El ángulo C2 más C3, el C2 más C3, estos dos que están, es igual a A más M, por ángulo exterior de un triángulo. ¿Está bien? C2 más C3 es igual a la suma de M más A, o A más M. A ver, que sean iguales la suma no quiere decir que el primer miembro es igual al primer miembro y el segundo es igual al segundo. No, no, no. ¿Está? Que la suma de dos números es igual a la suma de otros dos números no quiere decir que C3, C2 es igual a A y C3 es igual a M. O sea, 2 más 7 es igual a 7 más 2, ¿sí? Y 2 no es igual a 7 ni 7 es igual a 2. ¿Entiendes lo que digo? Que dos sumas sean iguales no quiere decir que el primer término de la primera suma sea igual al primer término de la segunda suma, no. Las sumas son iguales, los términos pueden ser cualquier cosa. Repito, 7 más 2 es igual a 2 más 7. Y 7 sabemos que no es igual a 2. O si quiere, 7 más 2 es igual a 4 más 5. Más distinto imposible. Nada es igual a nada. Muy bien. De la misma manera, C1 más C2, C1 más C2 es igual a B más N, por ángulo exterior de un triángulo. Tengo dos igualdades ahí, sumo todo eso, lo sumo todo. Las dos igualdades, sumo. ¿Sí? Sumo las dos igualdades. C2 más C3 más C1 más C2. C2 más C3 más C1 más C2. Es igual a más M más B más N. Sumo de un lado y del otro. Sumo las dos igualdades. Muy bien. Ahora bien, el ángulo M, ¿a quién es igual? A C1. A C1. Porque el triángulo, que es un triángulo, dijimos, Isósceles. isósceles. De la misma manera que el ángulo N es igual a C2, ¿no era? ¿O C3? el N es igual a C3. 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 ¿Está bien? ¿Por qué? También por isósceles. Por el triángulo de isósceles. ¿Sí? Lo puse acá abajo. Ahora vamos a ver. El ángulo M, el ángulo M es igual a C1, o C1 es igual a M, por isósceles. Y el ángulo C3 es igual a N por isósceles. Entonces puedo cancelar. ¿Qué puedo cancelar ahí? C1 y M, porque están de los dos lados de igualdad, si lo paso restando lo voy a cancelar, y voy a poder cancelar a C3, si quiere pongo las líneas, insertar, formas, C1 lo puedo cancelar con C1 con M. Rápido sería un pizarrón, ¿sí? Y C3 lo puedo cancelar, pero con N. Entonces me queda que C2 más C2 es igual a A más B.
me queda acá, a ver qué pasa acá. Ah, bueno, acá reemplacé. En realidad no lo dice acá, ¿sí? Perdón. ¿Qué se te dedica que aparece acá? En realidad cancelé después, ¿sí? N, reemplacé, y M, con M y con N, es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me queda acá? Que 2N, 12,2, perdón, es igual a A más B. Pero recién, un compañero dijo que A y B, ¿qué tipo de ángulos son? Suplementarios. Son conjugados internos y son suplementarios. Por lo tanto, A más B vale 180. Por conjugados internos. ¿Sí? A más B, el ángulo A y el ángulo B son conjugados internos entre paralelas, porque AD y B son paralelas y el segmento AB es la transversal. El ángulo A y el ángulo B son conjugados. Suman 180. ¿Sí? Entonces, paso el 2 dividiendo y me queda que C2 es igual a 90. Si quieres te lo saco de acá. Pero C2, ¿quién es? El ángulo MCN. C2 es el ángulo MCN. ¿Sí? Este ángulo que está acá, C2, es siempre, no importa donde esté ubicada la paralela, este ángulo, no importa donde esté ubicado el punto C, siempre va a ser un ángulo recto, siempre va a ser un ángulo de 90, mire. No importa dónde está la paralela, siempre es recto. No importa dónde esté C. Siempre es recto. Con eso acabo de demostrar que en esa construcción ese ángulo es recto. Mucho silencio. ¿Se entiende o no? Por mí sí. Por lo demás, ¿no? Por Alan y Nicolás y yo. Sí. Y otro No, más que yo habló me- por ahí Se también. entiende. Profe, ¿Sí? y si el punto C yo lo hago coincidir con A, Y desaparece. Y pero ya. sería bisectriz del ángulo. Y sí. No, en Sí, realidad ¿no? sí. En realidad no. En realidad no, no es bisectriz del ángulo. No, no. Sí, sí, es una bisectriz, sí, es verdad. Pero estamos hablando de un caso genérico. Es un caso que el punto C pertenece al segmento, es un extremo. Mirar eso, ¿no? ¿Mm? Pero la construcción, fíjate, yo lo muevo y siempre se mantiene recto. Por más que mueva la paralela, las paralelas pongo de un lado y pongo acá, se me da el 270, va del otro lado, ¿sí? O muevo el punto, lo pongo donde lo ponga, ¿Mm? Siempre es recto. Siempre, se mantiene en 90. Olvídate de las letras que yo las puse ahí, fueron textos, son textos. La máquina no sabe dónde yo pongo poner José María o María José, la máquina no le interesa el texto. Esto lo puedo poner en cualquier lado, ¿sí? Ahí, ahí y ahí. Es un texto, no tiene una construcción geométrica. ¿Mm? Bueno, ese es el primero. Acá yo le empecé a poner los techitos, después voy a corregir todo, antes de mandáselo, le voy a poner todos los ángulos que le faltan, ¿sí? Los techitos. Vos, Nico, hiciste algo parecido, ¿no? Se fue, Nicolás. No, estoy acá, profe, ¿qué me preguntó? Hiciste algo parecido, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, lo mismo, ¿sí? Hay que ver los dos triángulos que son isósceles, ¿está bien? Y ver la propiedad de los ángulos exterior. El exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes con él. O sea que el C2 más C3 es igual a A más M, y el C1 más C2
que es el exterior adyacente al C3, es igual a N más B. Como es isósceles, C3 y N lo mismo, C1 y N son iguales, se reemplaza, y el ángulo A más B son conjugados internos, son suplementarios, suman 180 grados. Hago esa cuenta, ahí sumo todo, me da que 2C2 es igual a 180, divido, o sea que un C2 vale 90 grados. Y el C2 justamente es el ángulo MCN, que es lo que me piden acá, demostrar que el ángulo MCN es igual a 90 grados. Lo puedo escribir de una forma u otra, más o menos parecida, pero acá estoy justificando todo lo que escribo, ¿sí? Porque es exterior de un triángulo, ¿está? Porque es isósceles, estos ángulos son iguales. Isósceles por construcción, por hipótesis, por el enunciado. Estos son más interesantes porque son conjugados internos. Justifico todo lo que digo. Bueno, vamos a ver el que sigue. Demostrar que si en un triángulo son congruentes las dos medianas, en un triángulo son congruentes dos medianas, el triángulo es isósceles. Archivo nuevo, no guardar. Tengo un triángulo con dos medianas congruentes. Tengo que demostrar que ese triángulo es isósceles. A ver, obviamente que va a ser isósceles. Entonces, usted ya empieza dibujando, de que si no, la mediana no va a quedar congruente nunca. Voy a dibujar un triángulo isósceles a propósito. Voy a dibujar un polígono. A, B, lo dibujo así a mano alzada. A ver, déjame chusmearle como dibujé, si puse el B arriba, así me lo tonto. Para hacer el mismo, pero bueno, no importa. Claro, por los datos del problema va a ser arriba. Sí, no importa. Dice algo, el problema dice. No dice nada, no dice, pero el enunciado no dice ninguna letra, nada, dice esto el enunciado. Demostrar que si en un triángulo son congruentes dos medianas, el triángulo es isósceles. Nada más. Entonces yo voy a dibujar un triángulo. No importa, lo renombro, ¿sí? No, profe, decía más cosas. Los puntos MN, creo que decía. No, este no decía nada. Este voy a llamar A. No dice nada, dice eso nada. que dice el Este profesor. voy a llamar B. Esto para que me quede igual que el otro curso, nada más. Para que no tenga que volver a hacerlo. Para ir un poquito más rápido. Como tengo un triángulo ABC, ahí está. Etiqueta de ejes y cuadrícula. Tengo un triángulo ABC. Ese triángulo tiene dos medianas congruentes. Primera pregunta. ¿Qué es una mediana? Segmento que va del punto medio de un lado. Un segmento. ¿Que va de dónde a dónde? Sí. De un vértice al medio del punto medio del lado opuesto. Digamos. Es un segmento que une, ¿sí?, el vértice de un vértice con el punto medio del lado opuesto. O sea que voy a dibujar acá punto medio de este segmento y punto medio de este, ¿sí? Y voy a dibujar las dos medianas. Que yo sé por hipótesis que son congruentes. Una mediana es la AE y otra es la CD. Esas dos medianas son congruentes. Eso es lo que me dice el problema. Tengo un triángulo que no sé, triángulo solo, no me dice nada. Un triángulo, pero tengo un triángulo ABC que tiene dos medianas congruentes. Entonces yo sé que debe ser si puede ser un teorema esto, ¿sí? Ahí se ven que son congruentes, 6,02 mide cada una, pero no importa. Etiqueta ABC me interesa ver o no, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Esas dos medianas se van a cortar en un punto. Que yo le voy a cambiar el nombre. Le voy a llamar G, a propósito. ¿Por qué lo llamé G? Porque es el baricentro. Sí, señor, muy bien. Porque es el baricentro. Cuando se cruzan las medianas de cualquier triángulo, ese punto es el baricentro. O se cruzan dos o tres. ¿Sí?
es el baricentro. Hay otra demostración mucho más complicada que yo voy a hacer la más sencilla para ustedes, para mí, sí, porque la otra es mucho, mucho más compleja. Esta es más simple, la del baricentro, ¿sí? Pregunto, ¿el baricentro tiene una propiedad? ¿Qué propiedad tiene el baricentro? El punto de equilibrio, digamos. También, es un punto de equilibrio, pero tiene otra propiedad aritmética, numérica. Es el centro de la gravedad, está bien, eso también es lo que decís vos. Que divide la mediana, un segmento de la mediana es 2/3 de la otra parte, una cosa así. Está bien, o sea, este punto G, ¿sí? Divide la mediana en dos medidas. Una es 2/3 y otra es 1/3. O sea, deja 2/3 del lado del vértice y 1/3 del lado del lado, ¿sí? O sea que el segmento AG es el doble de GE. O sea, acá hay 1/3 y acá hay 2/3, ¿sí? Si voy a buscar acá el punto medio, lo voy a borrar enseguida, el punto medio entre A y G, desde A hasta F, de F hasta G y de G hasta E, son todos iguales. Porque deja 2/3 partes de un lado y 1/3 parte del otro. Lo mismo pasa del otro lado, ¿está bien? Muy bien. Estoy charlando la demostración con ustedes, pero vamos a seguir escribiendo. O sea que DC y EA son congruentes por hipótesis. Pregunto, ¿cómo son AG y CG? Son congruentes. Son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Por la propiedad del baricentro. Sí, porque son 2/3 de segmentos congruentes. ¿Sí? Por la propiedad del baricentro. Son congruentes porque son 2/3 de 2/3 partes de segmentos que son iguales. No sé cuánto mide uno, no sé cuánto mide el otro, pero 2/3 de algo que es igual a otro, 2/3 de otra cosa que es igual. O sea que miden lo mismo. Por lo tanto, el triángulo AGC, el AGC, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Isósceles. Por lo tanto, este ángulo es congruente con este. ¿Sí? Más allá de que se vea que son iguales ahí, son congruentes. Porque el triángulo es isósceles. Muy bien, estoy hablando de la demostración. Después lo voy a mostrar por escrito. Ahora voy a comparar estos triángulos. Voy a comparar este triángulo. Lo voy a poner de color, después lo pongo color azul con este triángulo. Voy a comparar el triángulo azul, ahora puedo poner azul, digo azul, pero todavía no lo puse, color azul, con este triángulo. Con el rojo. ¿Está bien? Olvídate todas las letras que aparecen por ahí, los símbolos me interesan. Voy a comparar el triángulo azul con el triángulo rojo. El lado DC es congruente con el lado EA, ¿sí o no? Sí. Sí. Porque son medianas congruentes, ¿sí o no? Por hipótesis. Por hipótesis. Sí, ¿Mm? también los dos lados de afuera por punto medio de los lados. Más de eso, no tengo ángulo, yo hago otra cosa, el ángulo GCA y GAC, acabamos de decir que son congruentes. Porque ese triangulito que está ahí adentro es isósceles. ¿Está bien? Si el lado AC y el lado CA es el mismo lado. Por lo tanto, si los triángulos, el rojo y el azul, o el azul y el rojo, son congruentes
tanto, el segmento DA y el segmento EC son congruentes porque son los elementos homólogos. ¿Sí o no? Por lo tanto, el lado BA y el lado BC son congruentes porque son el doble de segmentos congruentes. ¿Por qué? Porque D da punto medio y E da punto medio. Por lo tanto, todo este triángulo ABC es isósceles. Es medio redundante todo, pero es así, estoy justificando todo lo que digo. Por algo que tengo, que sea lo que estoy viendo, lo veo, lo justifico. Que sea punto medio de, que sea punto medio de, no me dice que el triángulo es isósceles. Obviamente que se ve que es isósceles porque si no lo dibujo isósceles, nunca van a ser iguales los segmentos. Yo lo dibujo. Hay las dos medianas no son iguales. Entonces eso por ahí complica esa interpretación. Si yo dibujo un triángulo Pero, cualquiera, profe, no era por hipótesis, o sea, el problema nos decía que era un triángulo isósceles. no dice que es isósceles, no lo dice. Tengo que demostrarlo. Tengo que demostrar que es isósceles. Mirá lo que dice el enunciado. Demostrar que si en un triángulo son congruentes dos medianas, paro ahí. El triángulo es isósceles. Tengo que mostrar esto. Que si en un triángulo las dos medianas son congruentes, Entendí mal la pregunta yo. son congruentes, el triángulo va a ser isósceles. Entonces, vamos acá. Tengo ahí el triángulo ABC y tengo dos medianas congruentes. Entonces, lo voy a armar como un teorema. Lo voy a explicar de vuelta, ¿sí? ¿Qué tengo? Hipótesis. ¿Qué tengo en el enunciado? Tengo que demostrar que el triángulo ABC es isósceles. Eso lo tengo que demostrar. Entonces, empiezo. Demostración. Demostración. AE, intersección DC, me da un punto G, que es el baricentro. Por definición de baricentro, es el punto de intersección de las medianas. Si quiere poner por definición de baricentro. El baricentro por definición. ¿Qué es el baricentro? Es el punto de intersección de las medianas. Que es único. Te curvan las tres medianas. Yo tengo dos. La tercera va a pasar por ahí también seguro, no importa. Pero ese es el baricentro. Muy bien, entonces el punto G, la intersección de las dos medianas, es el baricentro. El segmento AG es congruente con el segmento CG. ¿Por qué son congruentes? Porque son iguales a las dos terceras partes de AE y a las dos terceras partes de DC, que son iguales. Que es la propiedad del baricentro. ¿Sí? Repito. AG y GC son congruentes. ¿Por qué? Porque la propiedad del baricentro es AE es igual a que a dos terceras partes de AE es igual a dos terceras partes de DC. Y como AE y DC son congruentes, por hipótesis, dos terceras partes de medidas congruentes son congruentes. No sé cuánto miden. Miden 9, entonces una mide 6 y la otra mide 6. Dos terceras partes, ¿sí? ¿Cuánto miden? 30. Las dos medianas.
Entonces, AG mide 20 y CG mide 20. 2/3 partes cada uno. ¿Está bien? Son iguales. Muy bien. Por lo tanto, el triángulo AGC es isósceles. Porque tengo dos ángulos congruentes. ¿Mm? El ángulo EAC, el EAC y el ángulo DCA. Después yo te voy a poner todos los techos que faltan a los ángulos, sí faltan cosas, ¿sí? Muy bien. Ahora comparo. Voy a poner espacio así voy. Comparo los triángulos. Voy más arriba si me queda todo el dibujo junto. Comparamos los triángulos. DAC, DAC, este de acá a la izquierda, que yo lo llamé azul acá, el azul, con el SA, que yo acá lo puse de color rojo, el SA, o el AC. ¿Sí? Muy bien. Comparo esos dos triángulos. Como ya dijimos, son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Por criterio LAL, lado, ángulo, lado. Acá lo justifico, lo explico por qué. ¿Sí? Las medianas son congruentes, que son el lado AE y el lado DC, son congruentes. El ángulo EAC y el DCA, lo acabo de mostrar recién acá, que son congruentes. Y el lado AC es un lado común a los dos triángulos. Por lo tanto, por criterio LAL, esos dos triángulos son congruentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el lado DA es congruente con el lado EC porque son homólogos. Entonces, el lado BA es congruente con el lado BC porque son el doble de segmentos congruentes, porque D es punto medio y D es punto medio. Pues son medianas estas dos. Entonces, como este lado, el BA es el doble de DA y BC es el doble de EC y DA y EC son congruentes, esos dos lados son congruentes. Por lo tanto, el triángulo ABC es isósceles. Alguno me dirá, profe, ¿por qué tanta vuelta? Bueno, pero es así, chicos, es esto, ¿sí? Hay que justificar todo lo que uno dice, todo el tiempo. ¿Se entendió más o menos? Dos veces lo hicimos, ¿eh? Una vez en el aire y otra vez me escrita. Acá, vuelta a explicar. Si no se entendió algo, pregunte que vemos qué pasó. Calle ahora. Hable ahora o calle para siempre, perdón. Listo. Lo damos por hecho. Profe, yo el 10 me volví loco, porque hay una parte que no entiendo Bueno, cuando lo empiezo a dibujar. No le eche la culpa de tu locura a un problema, ¿sí? Hacete cargo. No, obvio. Hacete cargo. Obvio que no. ¿Está? Porque en un momento habla de AB intersección con el punto D y después habla de DA intersección con el punto E. Hay un error. Hay un error, ¿sí? Hay una letra que estaba mal, creo, ¿sí? Yo la corregí acá. Ahí está el enunciado correcto. Fíjate si lo tenés vos igual, anda mirándolo y ahora vemos qué pasó. Bueno, dice, por la intención de las bisectrices de los ángulos B y C de un triángulo cualquiera, de un triángulo ABC, se traza la paralela al lado BC que corta al lado AB en un punto D y al lado AC en un punto E. Hay que demostrar que BD más CE es igual a DE. ¿De qué habla? Entonces, mirá, a ver, a mí me leen esto. Sí, yo así en el aire no sé de qué me están hablando. Yo tengo que dibujarlo para verlo, ¿sí? Para entenderlo. Si no, no lo voy a entender nunca. O sea, leído así, como lo leo yo de corrido, por la intención de la bisectriz de los ángulos B y C de un triángulo BC, se traza la paralela al lado BC, que corta al lado AB en el punto D, y al lado AC en el punto E. Demostrar que BD más CE es igual a D. ¿Qué? No sé qué me dijo, no sé ni lo que dije yo. Ni yo lo puedo entender, leyéndolo y todo, ¿sí? Así que voy a empezar a dibujar. A ver de qué estamos hablando. Despacio, leyéndolo despacio y dibujándolo. Archivo nuevo, no guardar.
Oculto los ejes y oculto la cuadrícula. Vamos de vuelta. Tengo, por lo pronto, un triángulo ABC. Dibujo un triángulo cualquiera, ABC. A, B, C. Cualquiera. Totalmente cualquier triángulo. No hay nada, no hay ni isósceles, ni equilátero, ni rectángulo. Triángulo. ¿Está bien? Dice, por la intersección de los ángulos B y C, de la bisectriz de los ángulos B y C, de la bisectriz del ángulo B, la bisectriz del ángulo B, bisectriz del ángulo B y bisectriz del ángulo C. Por la intersección de esas dos bisectrices, el punto acá, un punto, renombrar. ¿Cómo lo voy a llamar a ese punto? No lo voy a usar la propiedad acá, pero ¿cómo lo voy a llamar? Y Y, muy bien. Muy bien al que lo dijo, y a los demás, muy mal. Es el incentro ese punto, ¿sí? Es el punto de intersección de las bisectrices de un triángulo. El incentro, muy bien. Dice que por ese punto, a ver cómo dice. Una Esa perpendicular. paralela al lado BC, sí. Una paralela, perdón. Una paralela al lado BC. Por este punto, por el punto I, debe ser una paralela al lado BC. Tengo que demostrar, que corta al lado AB en un En el punto punto D. D. Acá hay un punto D. Y al lado AC en el AC punto E. en un punto E. Tengo que demostrar que BD, este segmento, más CE, este segmento, que BD más CE es igual a este otro, a este. AD es igual a este. Para nombrar los más simples, le voy a poner color, le voy a marcar, ¿sí? A este y a este, la marca al lado, perdón, al segmento I y al segmento J, le voy a poner color azul. Color azul o rojo, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Estilo le voy a poner más grueso. Bien grueso, para que se vea bien, ¿sí? Y este le voy a poner de color rojo. Yo en el pizarrón le pondría color con tiza, le pongo color, ¿sí? Tengo que demostrar que los dos segmentos azules sumados me dan el rojo. ¿Alguna idea? Alguien se volvió loco, no se vuelvan locos los demás, ¿eh? Perdón, profe, le pregunto algo. ¿Sí? Justo fui al baño, no sé si lo habrán comentado. En la consigna dice que corta al lado ADN. Sí, ¿Estará hay mal un considerado? error, ¿sí? Hay un error, Genial, de gracias. enunciado, ¿sí? Es AC. Por eso es que yo me volví loco porque lo dibujaba y no lo podía No, sacar. hay un error de enunciado, yo lo corregí, es el AC, perdón, ¿eh? Ya lo corregí hoy. Estaba mal Genial, enunciado, gracias. es AC. ¿Mm? Muy bien. Vuelvo acá. Más allá de la medida, no me interesa la medida. Porque eso puede cambiar. Yo puedo modificar el triángulo y la medida cambia. ¿Sí? ¿Cómo son esos dos ángulos? Congruentes. Congruentes. ¿Por qué? Me van a decir el profesor del por qué. Por la ¿Por qué? paralela. Porque estamos ¿Por? trazando paralela. Porque son, ¿cómo se llaman esos ángulos? Alternos, Son internos. alternos. Alternos internos, entre paralelas. ¿Está bien? Esos dos ángulos son iguales. Pero aparte, este que está acá es igual a este.
¿Sí o no? ¿Por qué? Por bisectriz. Por bisectriz. O sea que esos tres ángulos son iguales. No me interesan los tres. Me interesan estos dos. Este de acá y este de acá. ¿Qué triángulo es este? Isósceles. Ah, mirá vos. Isósceles. Mirá vos. ¿Sí? O sea que estos tres ángulos, no me interesa la medida, etiqueta visible, ¿sí? Voy a poner una propiedad. Voy a dar objeto, voy a poner un poquito más grandes. Estilo, un poquito más grandes, para que sean más lindos, más mejor. Lo voy a decorar así. ¿Está bien? Estos dos, este de acá, el IBC y el BID, son congruentes porque son alternos internos, entre paralelas. Las paralelas son el lado BC del triángulo, la paralela pasa por el incentro, la BD, perdón. Sí, la transversal es el segmento BI, si quiere, o la bisectriz. Muy bien. Y estos, como decís, son iguales. O sea que este triángulo es isósceles. ¿Cierto? Por lo tanto, el lado BD y el DI son iguales. De la misma forma, análogamente, no lo vamos a escribir todo, este ángulo, ¿sí?, es congruente con este. No se ve nada ahí, pero bueno, para que lo vea, lo voy a correr. Después le voy a echar, ¿no? ¿Sí? ¿Son iguales o no? ¿No son iguales? ¿Por qué son iguales? No en la medida. Alternos internos entre O paralelas. sea, lo mismo que antes, exactamente igual que lo que dije recién para el primer triángulo, no lo voy a demostrar, no voy a escribir todo de vuelta. Es decir, ahora nuevamente ocurre lo siguiente. Sí, después lo escribo, ahora lo escribo. Y este ángulo también es lo mismo por bisectriz. Este no, perdón. Esos tres son iguales. 2 por bisectriz, 2 por alternos internos, por transitividad, son iguales los otros. ¿Mm? A estos ángulos, a estos tres, voy a poner otro color, otra marca. A ver, un poquito más grande también para que se vean. Y también lo puedo poner de color verde, se ve. Rosa se ve. Y voy a poner una decoración. Voy a poner así. En realidad creo que no le puse color. En otro curso no puse color. Por lo tanto, el triángulo ICE, ¿cómo es? ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Sí, isósceles. Por lo tanto, el lado C y el lado IE son congruentes. Entonces, ¿qué preguntaba el problema? Había que demostrar que el segmento BD más el segmento CE era igual que el segmento DE. Demostrar que BD más CE es igual a DE. Que BD más CE es igual a DE. ¿Se cumple eso o no se cumple? Sí, profe, se cumple. Se cumple porque acá en el rojo, yo voy a reemplazar este rojo, lo voy a reemplazar por este azul. Y este otro rojo de acá lo reemplazo por este otro azul y me da la suma. Esa es la demostración. O sea, ahora lo explico y ahora voy a escribirlo, comillas, dogmáticamente. Muy bien. A ver qué pasó acá. Acá está el dibujo, mirá. Hicimos en el otro curso. Para que nos quede acá, para no tener que ir a buscarlo. Ahí está. Tengo un triángulo ABC cualquiera. Tengo la bisectriz del ángulo B y la bisectriz del ángulo C, que se intersectan en un punto, que es el incentro. No importa. Por el incentro trazo una paralela al lado BC, que corta al lado AB en el punto D y corta al lado AC en el punto E. Hay un error acá en el texto, ¿sí? Muy bien. Demostrar que el segmento BD más el CE es igual al segmento DE. A todo ese segmento. A ver qué pusimos acá. Bien, ¿sí? El ángulo DBI de
I es congruente con el ángulo IBC por bisectriz. ¿Mm? Y el ángulo DIB, DIB es congruente con el ángulo IBC por alternos. Por lo tanto, entonces, el ángulo DBI es congruente con el ángulo DIB por transitividad. Digamos, transitividad de la igualdad, ¿no? El primero es igual al segundo, el segundo es igual al primero. O sea, acá, dos son iguales al IDC. Tengo que poner el ángulo, no lo puse, ¿sí? Después lo pongo. Por lo tanto, DBI es igual al DIB. DBI es igual a DIB. Transitividad le puse ahí, ¿está bien? Por lo tanto, el triángulo IDB es isósceles. Por lo tanto, el segmento BD, después le pongo la simbología correcta. Para hacerlo rápido lo escribí así, ¿sí? El lado de B es congruente con el lado de I. ¿Está bien? ¿Qué hice yo acá ahora? No escribí todo. Análogamente, el segmento C es congruente con el segmento EI o IE. No voy a decir lo mismo en el otro triángulo. Sí, exactamente lo mismo. No con otras letras. Exactamente igual. ¿Mm? Por lo tanto, estos 3 puntos significan por lo tanto. ¿Mm? Por lo tanto, el segmento DB más el segmento C es lo mismo que sumar el segmento DI más el segmento IE, perdón. En vez de DB, pongo DI. Y en vez de CE, pongo EI. O sea, sumar el segmento DB más el segmento C es lo mismo que sumar el segmento DI más el IE. ¿Pero quién es DI más IE? DI más IE. Es el segmento de... ¿Qué es lo que tenía que demostrar? Que BD más C es el segmento que DB más C es el segmento de... ¿Mm? Lamento haber vuelto loco a alguno, pero bueno, porque tiene un error en el enunciado, sin el texto. Estaba mal. Pero bueno, ¿se entendió el problema? Yo sí, no sé el resto. Sí, profe. Pip, 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 pip. Quedó usando ahí el... ¿Mm? Muy bien. No es tan complejo, ¿sí? Mirá lo que son 8 renglones, pero 8 enunciaditos. No hay mucho texto. ¿Mm? El tema es a veces, cuando uno le da el enunciado, más allá de leerlo y interpretarlo de golpe, no puede, ¿sí? Empezar a armar el dibujo, a ver qué me están pidiendo, a ver qué me dicen. ¿Mm? Bueno, voy a volver a una parte importante, para mí sustancial, del apunte de cuadrilátero. Que es esta parte para mí es importantísima. Primero, antes de que lo lea, pregunto, definición de paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Cuadrilátero Cuadrilátero, muy bien. con dos Con pares dos de pares de lados. lados paralelos. Sí, muy bien. Muy bien, Fabiana. Sí, muy bien, Nico. Sí, para todos. Triángulos El que tema son es, congruentes. un paralelogramo es un cuadrilátero con dos pares de lados paralelos. Obviamente que esos dos lados son opuestos, pues si fuesen consecutivos, tendrían un punto en común, no serían paralelos. Entonces, repito, ¿qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. O sea, usted tiene que demostrar que una figura es un cuadrilátero, perdón, que una figura es un paralelogramo, podría demostrarlo por la definición, demostrando que tiene dos pares de lados paralelos, entonces es un paralelogramo. Pero también se puede demostrar con algunos de estos 4 enunciados que siguen acá.
Si en un cuadrilátero las diagonales se cortan en el punto medio de ambas, de las dos, se intersectan en sus puntos medios, cada una con el punto medio una de la otra, entonces el cuadrilátero va a ser un paralelogramo. Y esta es, digamos, como la más rebuscada. Si yo tengo un cuadrilátero que tiene un solo par de lados, que simultáneamente ese par de lados es congruente y paralelo al mismo tiempo, las dos cosas juntas, esa figura va a ser un paralelogramo. Yo te doy a vos dos segmentos congruentes paralelos, congruentes y paralelos, y te digo, completar el cuadrilátero, vas a dibujar un paralelogramo. O sea, todos estos enunciados que están acá, todos estos, todos terminan en es un paralelogramo, es un paralelogramo, es un paralelogramo, es un paralelogramo, ¿está bien? O sea que no solamente tengo que saberme la definición, que si yo puedo mostrar alguna de estas condiciones que están acá, lo que va a ocurrir es que esa figura va a ser un paralelogramo. Sí o sí va a ser un paralelogramo. Entonces vamos a ver ahora los ejercicios que están acá. Esto lo dejo acá porque voy a volver acá enseguida. Veamos este. En la figura ABCD es un paralelogramo. El paralelogramo tiene propiedades. ¿Cómo son los lados opuestos de un paralelogramo? Paralelos. Obviamente, por definición. ¿Pero qué más? Congruentes. Son congruentes, ¿está bien? ¿Cómo son los ángulos opuestos de un paralelogramo? Congruentes. Cuando se cruzan las diagonales, ¿cómo se cruzan las diagonales de un paralelogramo? ¿Se intersectan en dónde? En su punto medio. En el punto medio de las dos. Muy bien. Todo eso vale para un paralelogramo, ¿está bien? Yo tengo un paralelogramo que es el ABCD que cumple con todas esas condiciones. Ahora, me dicen que M es el punto medio de AB y que P es el punto medio de DC. Tengo que demostrar tesis. Estos son los datos que yo, hipótesis, todos los datos que tengo. Paralelogramo y punto medio. Tengo que demostrar que la figura APCM es un paralelogramo. Que APCM es un paralelogramo. Mire lo siguiente. Mire el segmento PC y mire el segmento AM. Pregunto, ¿son paralelos? Son paralelos y congruentes, Sí. ¿no? Sí. Las dos cosas. Vamos por parte. ¿Son paralelos? ¿Por qué son paralelos? Porque están incluidos en segmentos paralelos. Son parte del lado de un paralelogramo. Está bien. Y como dijo el compañero recién, se me adelantó mi pregunta, de constante que yo preguntara, también son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque son Porque paralelos. vienes en el punto medio. Porque son mitades de segmentos congruentes. ¿Sí? Porque P es punto medio y M es punto medio. Entonces tengo acá una figura AMCP, o como quiera leerla, APCM, que tiene un par de lados, el PC y el AM, que simultáneamente es paralelo y congruente. Tengo una figura que tiene un cuadrilátero que tiene un par de lados que simultáneamente es paralelo y congruente. Un par de lados opuestos, obviamente, o si no sería paralelo y congruente. Entonces, ¿qué figura es esa entonces? Paralelogramo. Es un paralelogramo por teorema anterior. O tengo un par de lados que simultáneamente es paralelo y congruente. Ya está, ya lo demostré. En texto, habría que escribirlo todo eso, ¿sí? Habría que escribirlo todo. Lo repito. Tengo un paralelogramo que es el de afuera. Y tengo el punto medio de un lado y el punto medio del lado opuesto. Me piden que justifique o que te demuestre que esta figura APCM es un paralelogramo. La banda esa que está ahí. Muy bien. El segmento PC es paralelo al segmento AM. ¿Por qué? Pues están incluidos en segmentos congruentes, paralelos, que son el DC y el AB, que son lados de un paralelogramo. Y además son congruentes, por PC es congruente con AM, ¿por qué? Porque son mitades, como P punto medio y M punto medio son mitades de segmentos congruentes. Los dos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Entonces tengo un par de lados que simultáneamente es paralelo congruente, por lo tanto la figura es un paralelogramo. Hay que escribirlo, nada más. Hay que escribirlo. Todo eso hay que ponerlo lo más, comillas, automáticamente posible. Vamos al 12.
¿Mm? Otro tipo de teorema también. En la figura ABCD paralelogramo, ¿sí? AM es bisectriz del ángulo A y CN es bisectriz del ángulo C. Pregunto, hay que demostrar que la figura AMCN es un paralelogramo, ANCM es un paralelogramo, ¿está bien? Hay que demostrar eso. La banda esa que está ahí en el medio es un paralelogramo. Pregunto, el ángulo A y el ángulo C, ¿cómo son? Congruentes. Congruentes porque son opuestos de un paralelogramo. Muy bien, son congruentes. Perfecto, Fabiana, son congruentes. ¿Sí? Opuestos de un paralelogramo. Sus mitades son congruentes todas, ¿sí? El A1, el A2, el C1, el C2 son congruentes. Son mitades de ángulos congruentes, son bisectrices. Muy bien. Pregunto, el ángulo DMA, este de acá, el M de acá arriba, y el ángulo DCN, el C de arriba, este ángulo M de acá y el C de ahí, ¿cómo son? Congruentes. Congruentes. ¿Por qué? Alternos internos. No son alternos. Correspondiente. Son correspondientes, ¿sí? Nosotros ya hemos demostrado, por teorema anterior, que las bisectrices de ángulos opuestos en un paralelogramo son paralelas. Ya habíamos demostrado eso. Está demostrado en la teoría, en el desarrollo. No me quiero ir de acá, pero lo hemos demostrado acá. Mirá, acá está. Demostrado, está demostrado ya. ¿Sí? Las bisectrices de ángulos opuestos en un paralelogramo son paralelas. Ya lo demostramos. Sabemos que son paralelas. O sea, yo estoy preguntando por el ángulo 3 y el ángulo 5 ahora, ¿sí? Son congruentes porque son correspondientes. Pregunté recién en la figura que tenemos otra, ¿sí? El 3 y el 5 que están acá, en esta, ahora. Pero en la otra figura eran el DMA y el DCN. Son congruentes. Son congruentes porque son correspondientes. Ahora pregunto lo mismo por el ángulo BNC y el ángulo BAM. Este A de acá a la derecha y el N de la derecha. ¿Cómo son? Me quedé sin conexión. ¿Cómo Están son el juntos. ángulo A de la derecha y el N de la derecha? Congruentes, profe. Son congruentes porque son correspondientes también. Porque las bisectrices son paralelas y atravesar es el lado AB, por lo tanto el MAB y el CNA son congruentes. Por lo tanto, estos cuatro ángulos que se ven ahí marcados, y el ángulo M de arriba y el ángulo N de acá, son todos congruentes. Por lo tanto, el ángulo M de acá, el chiquitito M, y el N son congruentes. Fíjese, si son congruentes, sus suplementos también son congruentes. Por lo tanto, el ángulo AMC es congruente con el ángulo ANC. El ángulo M grande es congruente con el N grande. Porque son suplementos de ángulos congruentes. No sé cuánto mide el M chiquito de acá, de la izquierda. Ponle que mida 40. El M grande mide 140. El N, que es congruente con el N chiquito, que es congruente con el N chiquito, mide también 40. Este mide 140. Entonces tengo esta figura AMCN, cuyos ángulos opuestos son congruentes, porque el ángulo A de la derecha, hay que escribirlo todo esto, ¿sí? Era congruente con el ángulo C de acá arriba, de arriba. Y ahora acabo de mostrar que el ángulo M grande es congruente con el N grande. Tengo un cuadrilátero que tiene los ángulos opuestos congruentes. Por lo tanto, esa figura, si tengo un cuadrilátero que tiene los ángulos opuestos congruentes, ¿de qué figura estoy hablando? De un paralelogramo, De profe. un paralelogramo. Demostré lo que me piden. Me piden demostrar que esta figura, la banda esa es un paralelogramo, ¿sí? Ahora por ahí hay otra forma de demostrarlo. Como habla de ángulo, trato de hablar con ángulo.
en este, como hablaba de lado, no sé, por ahí hay otra forma de mostrarlo, seguramente. No hay una única forma. Profe, perdón, le pregunto. Yo me perdí con lo último. Sí, eso, bueno, de correspondientes, eso sí. ¿Cómo llegamos a que A era congruente con C? Va, ese del paralelogramo, ¿no? El ángulo A y el ángulo C son congruentes porque son opuestos a un paralelogramo. Eso es una propiedad que ya vimos hace tiempo, ¿sí? Los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Pero, ¿y el A1 y el C1? Esa Ahora, partecita me perdí. ahora voy. No, estoy buscando la demostración, pero... Acá hay un teorema que no está demostrado, pero yo lo puedo usar como enunciado. Acá está, mirá. Una consecuencia, ¿sí? En todo paralelogramo tiene los ángulos opuestos congruentes. Está enunciado pero la teoría, quiere decir que es válido eso, ¿sí? No lo Perdón, demostré, pero se puede demostrar muy simple, igual. Sí, yo le preguntaba por los otros, digamos. Ahora voy. Ah, ok. Muy bien. El ángulo A y el ángulo C son congruentes. ¿Por qué? Porque son opuestos a un paralelogramo. Porque la figura es un paralelogramo. Me dice ahí es un paralelogramo BCD. Después, como son bisectrices, AM y CN son bisectrices, las mitades de ángulos congruentes son congruentes. Por lo tanto, estos ángulos están marcados ahí. El A de arriba, el A de la derecha, el C de la izquierda y el C de abajo son congruentes. O son mitades de ángulos congruentes. ¿Está bien hasta ahí? Sí, genial. Muy bien. Ahora, el ángulo DMA, el M de la izquierda, el M chiquito, digamos, es congruente con el ángulo DCN porque son correspondientes entre paralelas. Yo ya había mostrado en un teorema anterior que las bisectrices de ángulos opuestos en un paralelogramo son paralelas. O sea que AM y CN son paralelas. Por lo tanto, el ángulo C de izquierda es congruente con el ángulo M chiquito, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque son paralelas las dos semirrectas, las dos bisectrices, y DC es la transversal. Como son correspondientes, son congruentes. El M chiquito es congruente con el C. De la misma forma, el N acá abajo, el chiquito, de la derecha, también es correspondiente con el A de la derecha. También son congruentes. Como son estos cuatro congruentes, y el M chiquito y el N chiquito son congruentes, digamos, no están marcados ahí, pero son todos congruentes. Podría marcarlos. El M chiquito, el N chiquito, congruente con estos mitades que están ahí del ángulo A y del ángulo C. Ahora bien, no sé cuánto mide M chiquito, ni sé cuánto mide N chiquito. No lo sé. Pero sí sé que son congruentes. Ahora, tienen el mismo suplemento, que es el ángulo M grande y el ángulo N grande. Al ser iguales, N chiquito y M chiquito, no sé cuánto, pone que midan 40 grados cada uno. Tienen el mismo suplemento. El suplemento de acá es M grande, 140, y N grande va a ser 140 también. Porque al ser iguales, dos ángulos iguales tienen el mismo suplemento. A los dos les falta lo mismo para llegar a 180. Todo el M sería un llano, todo el N sería un llano. Por eso puedo decir que M grande es congruente con N grande. Si en esta figura, en A, M, C, N, los ángulos opuestos son congruentes, el A y el C, medio y medio C, ya están adentro de esa figura. Y el M grande y el N grande son congruentes, esa figura es un paralelogramo. Esa figura, yo tengo un paralelogramo que tiene, un cuadrilátero, perdón, que tiene los ángulos opuestos congruentes, esa figura va a ser un paralelogramo. Ah, está genial, gracias. Por ahí, Profe, ¿no es más fácil que decir que como ya demostramos que las bisectrices son paralelas y AN está incluido en el segmento AB y CM en el CD que también son paralelas, si tiene dos pares de lado paralelo es un paralelogramo? Sí, está muy bien. Por eso hay muchas formas de mostrarlo, ¿sí? Acá Nicolás dice otra cosa, a ver, para lo demás. A ver, ya demostramos antes que las bisectrices son paralelas. Yo como tenía ángulos, ahí trabajé con ángulos, ¿está bien? Pero bien me dice acá Nicolás que MC es parte del segmento DC y que AN es parte del segmento AB. Por lo tanto son paralelas. Por lo tanto tengo dos paralelos paralelos. Por lo tanto esa figura es un paralelogramo. Está perfecto, Nicolás, ¿eh? Está muy bien. Insisto, hay muchas formas de mostrarlo. Yo trabajé con ángulos porque venía con ángulos del enunciado, pero si no lo puedo mostrar por otra forma,
Y está válido. Vos me decís eso y te voy a decir, está perfecto. Repito, ya sé que las bisectrices son paralelas. Y ahora, MC y AN, ¿por qué son paralelas? Pues son partes de lados paralelos. Entonces esa figura, esa banda, AMCN, es un paralelogramo porque tengo dos lados paralelos. AM y CN por ser bisectrices, y MC y AN por ser parte de lados paralelos. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Se entendió lo que dijimos con Nicolás? Sí. Es otra forma de mostrarlo, ¿sí? Hagamos por el 13. Yo trato de basarme un poco, no digo que esté mal lo que... Si encuentro otra forma y está... Y varias, yo voy a decir, está muy bien, ¿sí? Si yo te decís, mira, no, te falta esto, te falta lo otro. O por acá no puedes ir, pero... Este que está acá. Yo como ahí veo ángulos rectos, yo ya voy por triángulos rectángulos. Yo trato de ver lo que me están mostrando y voy por ahí. Por ahí la salida está por otro lado. Por ahí no encuentro la salida por lo que yo veo. Muy bien. En esta figura, ABCD paralelogramo, ABCD, la de afuera es un paralelogramo, ¿sí? AD es la diagonal, una de sus diagonales. AC. Está mal escrito, acá en el museo también está mal, ¿eh? Está mal acá, mirá. Dice AD. No está mal eso, sí, AD no es diagonal. AD es un lado. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Sí. Está mal, ¿eh? Es AC acá. AC es la diagonal. Como acá había dibujito, era más fácil verlo. Bueno, pero ahí está bien. Pero la diagonal es AC, no es AD. Está mal enunciado. Me hago cargo porque esto lo escribo yo, ¿eh? Es un error mío. Repito, en ABCD paralelogramo, AD es diagonal. AC, perdón, diagonal. Lo leo y lo leo mal. AC es diagonal. M es el punto medio de AB. Y N es el punto medio de DC. Por N trazo la perpendicular a la diagonal, me da el punto P, y por M trazo la perpendicular a la diagonal y me da el punto Q. NP es perpendicular a AC, ¿sí? Aparte acá lo dice bien, a AC, y MQ es perpendicular a AC. Hay que demostrar que Q, N, QM, PN o QN, PM, como quiera leerlo en un sentido o en otro, esta bandita que está acá adentro es un paralelogramo. Hay que mostrar eso. A mí se me ocurrió lo siguiente. Por ahí otro encuentra otra forma. Voy a comparar los triángulos AQM y NPC. Este triángulo de acá arriba y este triángulo de acá abajo. No tiene nada que ver con la figura que tengo que mostrar, pero a ver. ¿Qué tipo de triángulos son esos dos? Se ve, obvio. Son rectángulos, ¿sí o no? Rectángulo, Para hipotenusa ángulo. compararlos, no hace falta que yo compare tres cosas. Con que compare dos cosas, o dos lados, en el caso de los triángulos rectángulos, ¿sí? O un lado y un ángulo que no sea recto, no pueden ser dos lados porque estoy hablando de semejanza. Para ver si son congruentes, debo comparar un lado con otro lado o un lado con un ángulo. Dos cosas, no tres. No es LAL, ALA o LLL. En el caso de triángulos rectángulos, con cateto hipotenusa o con cateto ángulo agudo o hipotenusa ángulo agudo me alcanza. Con dos cosas. Muy bien. Voy a comparar estos dos triángulos. ¿Sí? Pregunto. ¿Cómo son el segmento AM y el segmento NC? Congruentes. Son congruentes porque Tienen el punto medio de los lados. son mitades de lados congruentes, ¿sí? Como M es punto medio y N es punto medio, son mitades de lados congruentes, es un paralelogramo que tiene lados opuestos congruentes, por lo tanto son dos hipotenusas, ¿sí? Pues son hipotenusas, los triángulos rectángulos son congruentes, pues son mitades de lados congruentes, ¿sí? El ángulo NCP y el ángulo MAQ, ¿cómo son? El NCP y el MAQ. ¿Cómo son? Congruente. Son congruentes por Alternos. alternos. Perfecto, muy bien.
Por lo tanto, esos dos triángulos rectángulos son congruentes por hipotenusa ángulo agudo, ¿sí? Ya habíamos dicho que en los rectángulos con dos cosas me alcanza, no con tres. Con dos cosas que tienen que ser, ¿sí? O dos lados, o un lado y un ángulo agudo. Acá tengo la hipotenusa y un ángulo agudo. Son congruentes. Entonces, el segmento QM, perdón, y el segmento PN, estos dos segmentos, son congruentes por homólogos. ¿Sí o no? Son los homólogos. Es el cateto menor, el QP y el PN. El QM, perdón, y el PN. QM y PN. No solamente son congruentes, además, ¿cómo son? Paralelos. ¿Por qué son paralelos? Porque es el ángulo que complementa a A1 o al ángulo MAQ para completar los 180 y el otro también. Yo Yo lo lo voy a decir veo, así, a ver otro nos dice. yo lo veo que son los dos perpendiculares son en una recta, digamos. Muy bien, yo lo diría así. Dos perpendiculares en una tercera recta son paralelas entre sí. Está bien lo que decís vos, Nicolás, pero lo más simple es, dos perpendiculares en una tercera son paralelas. ¿Sí? O sea, Sí, es las más dos son fácil así. perpendiculares a la diagonal, AC. Por lo tanto son paralelas. PN, perdón, y QM son congruentes, porque son homólogos en triángulos rectángulos, ya dijimos que eran congruentes, y son paralelos. Por lo tanto, esta figura, por tener un par de lados, que simultáneamente son paralelos y congruentes, ¿sí? Esta figura QNPM es un paralelogramo. Lo que hay que hacer es escribirlo eso. Todo lo que estamos hablando hay que escribirlo. A ver, el 14 no lo tengo acá. A ver el 14. ¿Dónde estás? 14. A ver. ABCD paralelogramo. M es punto medio de AD. P es punto medio de CB. ¿Sí? Trazo la perpendicular al lado, que va a cortar al otro. La perpendicular acá, que va a cortar al otro lado. ¿Está bien? Tengo que demostrar que esta figura, MQPN, es un paralelogramo. Pregunto, ¿cómo son el triángulo CQP y el triángulo AMN? Son rectángulos, obviamente, ¿sí? Pero ¿cómo son? Congruentes. Congruentes. A ver qué tienen congruentes. ¿Sí? Cateto y ángulo, profe. Cateto y ángulo. El cateto MA es congruente con el cateto PC, porque son mitad de lados congruentes, y el ángulo A es congruente con el ángulo C, porque son opuestos a un paralelogramo. ¿Está bien? Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes. Perfecto. Muy bien. Sus elementos homólogos son congruentes. El cateto mayor, que sería en este caso QP, el cateto mayor del otro, que es MN, perdón, son congruentes. ¿Sí? ¿Son paralelos? Sí. También. ¿Por qué? Si bien no son perpendiculares a una tercera, como en el ejercicio anterior, no son perpendiculares a una tercera, pero son perpendiculares ¿a qué? A dos rectas paralelas. A dos paralelas. A paralela. Sí, dos perpendiculares a dos rectas paralelas son paralelas entre sí. O sea, si es la misma recta, dos perpendiculares, una misma recta, acá, que sería la AC, ¿sí? Son paralelas. Dos perpendiculares a dos paralelas, que sería en este caso DA y CB, es como si fuesen la paralela en la misma recta, como si fuesen la misma recta. Por lo tanto son paralelas entre sí. Por lo tanto esta figura tiene un par de lados que es paralelos y congruentes. Por lo tanto, ¿sí? Son congruentes. Son paralelos y congruentes. Por lo tanto, la figura es un paralelogramo. Porque tiene un par de lados paralelos y congruentes.
¿Mm? A ver el 15. Y cerramos acá. A ver el 15. Tengo esta figura, es un paralelogramo. ABCD. ¿Sí? Tengo que el segmento AM, el segmento BN, el segmento CP y el segmento DQ son congruentes. Ahí está marcado, ¿sí? Una minita, ¿sí? Son todos congruentes. Tengo que demostrar que esta figura que está acá adentro, la MNPQ, es un paralelogramo. Para eso, comparo el triangulito, el MAQ, con el triangulito de acá, con el PCN. ¿Cómo son esos dos triángulos? Congruentes, profe. Congruentes, profe. O sea, ya no son congruentes. La respuesta es congruente, Congruentes por profe. criterio LAL. La palabra profe viene al lado de la palabra congruente. Congruente, profe. Todo junto eso, ¿sí? Son congruentes, obviamente, ¿sí? Primero, ¿por qué criterio? Por LAL. A ver, un lado será M, es congruente con el PC, por hipótesis. AM y PC son iguales. El ángulo A y el ángulo C son congruentes, pues son opuestos a un paralelogramo. ¿Por qué el lado QA y el lado CN son congruentes entre sí? Por la diferencia que hay con los dos que son congruentes. Por diferencia de segmentos congruentes. Muy bien, Nico. ¿Sí? Porque si yo al segmento DA, que es igual al segmento CB, son opuestos a un paralelogramo, le resto el segmento DQ, que es igual al segmento NB, son congruentes, me queda el segmento QA y el CN, que son congruentes. Por resta de segmentos congruentes, ¿está bien? Por los dos triángulos son congruentes. De la misma forma, no hace falta volver a escribir todo, el triángulo, o sea, de ahí saco que los elementos homólogos, el QM y el PN, son congruentes. ¿Sí? Análogamente con los triángulos QDP y con el triángulo NBPM, pasa exactamente lo mismo, son congruentes también por ala. ¿Sí? El segmento corto es igual al segmento corto, el ángulo es igual al ángulo, por opuesto del paralelogramo, y el largo es igual al largo por diferencia de segmentos congruentes. Por lo tanto, los elementos homólogos son congruentes, que son el QP y el MQ. Entonces ahora tengo una figura ahí adentro que tengo dos pares de lados congruentes. Si tengo dos pares de lados congruentes, ¿qué figura tengo? Un paralelogramo. Si los pares opuestos en cuales son congruentes, la figura es un paralelogramo. Muy bien, Fabiana. ¿Está? Bueno. Me cansé de tanto hablar. Le voy a dejar para que lean y piensen el teorema de Varignon. Después les mando todo lo que hablamos por escrito bien prolijito, se los acomodo un poco, ¿sí? Si lo fue escribiendo a medida que lo estoy yo, mejor. Porque si lo lee, es como cantar el himno, ¿sí? No sabemos de qué estamos hablando. ¿Mm? El teorema de Varignon dice lo siguiente. Demostrar que se unen con segmentos los puntos medios de los lados consecutivos de un cuadrilátero convexo, se obtiene un paralelogramo. Hay que demostrar que si yo en cualquier cuadrilátero uno los puntos medios de lados consecutivos, la figura que me queda siempre es un paralelogramo, siempre. Tengo que demostrar esto. Archivo nuevo, no guardar. Se llama teorema de Varignon esto, de un francés. O belga, vas a ver qué será. Un cuadrilátero cualquiera. Cualquiera, cualquier cuadrilátero. Es más, por ahí dice que no hace falta ni que sea convexo. ¿Qué pasa? No quiere agarrar. Cualquier cuadrilátero, ¿no? Lo más feo posible. Cualquier cuadrilátero. Marco los puntos medios. De este lado
de este lado, de este lado y de este lado. Y dibujo la figura. Esa figura siempre, siempre va a ser un paralelogramo, siempre. No importa cuál sea el cuadrilátero. No interesa. Es más, puede no ser convexo tampoco, mirá. También se cumple, mirá. Te tengo que demostrar, va a tener que demostrar, ¿no? Que este cuadrilátero que si uno de los puntos medios de cualquier cuadrilátero que sea, de cualquiera, lo que me va a quedar adentro siempre es un paralelogramo, siempre. No importa cuál sea la figura. Es más, puede hasta no ser convexo, mirá. Se cumple igual. Lo azul siempre es como un paralelogramo, siempre. Siempre es un paralelogramo. No importa qué figura sea, me interesa. ¿Lo ve? Sí, profe. ¿Y es un paralelogramo lo azul o no? ¿Siempre o no? Voy a preguntar a la máquina, a ver. Profe, ¿qué se demuestra? ¿Por ángulos? No. Este y este, a ver qué pasa con estos dos. La máquina piensa, me dice que estos dos lados tienen igual longitud y que son paralelos. Este y este. A ver, le voy a preguntar por este y por este. Me dice que tienen igual longitud y que son paralelos. ¿Le doy una ayuda? Sí, porque no tengo la menor idea. Es muy simple, ¿eh? Por semejanza, profe, puede ser. No, no. La semejanza siempre es para proporcionalidad. Olvídate, la semejanza, acordate de esto. La semejanza tiene que ver con proporciones. No tiene que ver con congruencia. La única congruencia que sea en la semejanza es de ángulos. Sí, pero yo ángulos realmente no trabajamos mucho. Sí, pues sí, trabajamos, pero. Voy a dibujar algo a propósito. Voy a dibujar algo. Por los puntos medios, profe. ¿Cómo? Por los puntos medios. Los puntos medios tienen algo que ver. Pero voy a dibujar algo a propósito. ¿Qué puedo dibujar ahí? A ver qué dibujaría alguno. A ver, ¿qué intentaría dibujar? Los puntos medios tienen que ver, seguro tienen que ver. Las diagonales. Muy bien. Muy bien. Pregunto, cuando yo trazo una diagonal de un cuadrilátero, ¿en qué queda dividido? Todos triángulos. En dos triángulos. Mire el triángulo BCD. O mire el triángulo BDA. Este es un punto medio. Punto medio. ¿Qué figura es? Repito, el triángulo BCD. ¿Qué figura es? El segmento FG. En el triángulo BCD. ¿La mediana? ¿Cómo? ¿Es la mediana? No. Un paralelogramo. ¿Qué figura es el segmento FG en el triángulo BCD? La mediana un punto menos con el opuesto. La mediana en ese triángulo sería esto. No sé qué chica lo dijo, la mediana sería esto. Esto es una mediana. Eso. ¿Sí? O esto. Sería una mediana en ese triángulo. Una mediana sería el segmento que une un punto medio de un lado con el vértice opuesto. Eso es una mediana en ese triángulo. Eso o esto. Sería una mediana. Pregunto yo, esta figura FG en el triángulo BCD, ¿qué figura es? ¿Base media? Sí, muy bien, Fabiana. Base media. ¿Y cómo es la base media en un triángulo? Paralela a la base. Vaya de la medida.
¿Cómo es? Paralela. ¿Paralela a quién? Al lado opuesto de La base. En este caso, ¿a quién? A la diagonal. Y en el triángulo de abajo ocurre exactamente lo mismo. El segmento EH, ¿sí? Es base media del triángulo BDA. Es paralela a la diagonal esta. Por lo tanto, si FG es paralelo a BD y EH es paralelo a BD, ¿cómo son FG y EH? Paralelas. Paralelas. Análogamente, si trazo la otra diagonal, ¿qué va a ocurrir con EF y GH? Van a ser paralelas también. Por lo tanto, esa figura, ¿qué va a ser? Tengo dos lados paralelos, ¿qué figura es? Paralelogramo. Muy bien, acaban de demostrar el teorema de Varignon. ¿Sí? Muy bien a todos ustedes. ¿Sí? Es más simple de lo que parece, ¿sí? Parece como uno no sabe cómo arrancar, pero es más sencillo de lo que uno piensa, ¿sí? Recuerde nosotros habíamos visto, ¿sí? Que en todo triángulo, ¿sí? La base media era paralela a la base. ¿Qué es la base media? El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo. Este MN es paralela a la base AB. Entonces, ¿qué hago? Yo agarro el cuadrilátero lo corto en dos triángulos, una diagonal, o sea que siempre va a ser paralelo, siempre. No importa la figura que sea, no me interesa. Perdón. No importa la figura que sea el cuadrilátero, no me interesa cuál. Es un cuadrilátero. Lo que queda adentro siempre va a ser un paralelogramo, siempre. Cuando yo une los puntos medios, siempre va a quedar un paralelogramo, siempre. Lo lleve donde lo lleve. Es muy sencilla la demostración, ¿sí? Este señor Varillón se dio cuenta de algo que nosotros nos damos cuenta porque estos tipos eran genios. Nosotros somos unos obreros de esto. Ellos eran realmente gente que se dedicaba a pensar y mucho. Nosotros no, insisto, yo me incluyo con ustedes, yo soy igual que ustedes, no noto diferencia entre ustedes y yo. Una vez que veo el enunciado digo, qué tontada, qué pavada, qué es esto, pero hasta que no lo veo no me doy cuenta. Por ahí no lo veo. Por ahí me doy cuenta de algunas cosas, pero otras no. Y digo, ¿cómo se vio? Este tipo se pudo dar cuenta de esto, y yo no. Porque el tipo sabía más que yo, evidentemente. Sabía mucho más que yo. Bueno, chicos, los vemos el viernes de la semana que viene. Después, durante la semana, les paso todo esto resuelto hasta acá, hasta Variñón, ¿sí? Variñón lo vamos a ver el viernes de la semana que viene y vamos a ver estos que siguen acá, que son parecidos o no. Hay cosas que sí, cosas que no. El que quiera ir viendo lo que faltan, lo puede ir viendo. Pero hasta acá llegamos, hasta Variñón. Buenas noches. Chau, Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Buena semana, que disfrute el fin Chao, de profe. Buen fin de semana. ¿Sí? Gracias, Chao, profe. Igual. profe. Váyanse a pasear, si pueden. Chao, profe. Chao, buena.